Bueno, Fafa, mañana lunes, este lunes, el gobierno presentará su plan de vacunación en un proceso que parece lleno de algún nivel de incertidumbre, habidas cuenta de que las primeras compañías contratadas para el suministro de la vacuna le quedaron mal al gobierno. Veo que el gobierno anda por China buscando vacunas y parece que ha asegurado unas Sabe que 800.000 vacunas, a ¿verdad? pesar del sentido humano de esta crisis, hay un hecho inseparable del el carácter comercial de la vacuna. Sí. Hay una competencia global. ¿Tú te imaginas lo que es tú poder controlar y monopolizar el mercado donde hay un consumo obligado de la humanidad de miles de millones de productos? Entonces, eso hace que en la propaganda acerca sobre la calidad o la eficiencia esté operando el hecho de cómo tú condicionar a los consumidores que tu producto es el preferido. Inglaterra y Estados Unidos tienen el compromiso y ellos quisieran monopolizarlo. Pero hay vacuna y tratamiento en Francia, lo hay en Alemania, ahora en Rusia, en China, en Japón, en esos sitios hay esfuerzos de acercamiento. Y hay una realidad. Si yo fuera el Estado, prefiriera la relación con China por una razón. El único país que ha probado, que sabe cómo tratar el virus es China. Lo paró, surgió allá y sorprendentemente ha liquidado su reproducción. Desde ese punto de vista, hay que presumir entonces que los chinos saben cómo lo hicieron. Saben cómo lo hicieron, pero además a China le beneficia el hecho de que no instrumentalizó el virus con objetivos políticos. En la mayoría de las grandes naciones instrumentalizaron el virus. Incluso tuve el caso de Reino Unido con Boris Johnson. Boris Johnson decía que eso no hacía nada, lo minimizó, igual que Bolsonaro, igual que Donald Trump. Lo minimizaron porque le tenían miedo a las consecuencias políticas de enfrentar el virus. Por eso lo minimizaron. No apreciaron la dimensión real del virus, creía que fue una cosa pasajera. Y ahora se dan cuenta que es una acción que ha convocado el mundo a la cooperación, a la competencia, que incluso el sentido prevaleciente en el negocio, que es tratar de usted acaparar el mercado, aún ahí le ha impuesto una medida. Pero hay que no es una mercancía cualquiera. Hay que dividirlo en dos aspectos, Fafa. Hay que dividir el comportamiento de los estados frente al virus y el comportamiento de los fabricantes frente al virus y en su relación con el mercado y con los estados. Porque yo pienso que el tema de la desinformación inicial llevó a los estados a una situación de pánico que implicaba que la mayoría de los gobernantes le temieran al costo político de enfrentar la pandemia. O sea... Pero vieron que no podían evadir el tema. No, pero al final la realidad los obligó a adoptar una actitud en correspondencia con la dimensión del problema. Que en principio, la actitud, por ejemplo, de Donald Trump no se correspondía con la dimensión del problema, o la actitud de Bolsonaro no se correspondía con la dimensión del problema, o la actitud de Johnson, que no fue el caso de la Merkel, por ejemplo, o no fue el caso de la mayoría de los gobernantes europeos, que adoptaron una actitud en correspondencia con la dimensión del problema. ¿Qué fue lo que hicieron una parte de los líderes de más peso mundial? O que procuraron minimizar el problema, o en el caso de Estados Unidos, que en adición a eso, a minimizarlo, pretendió situar la responsabilidad del problema en China, tejiéndose toda suerte de relatos sobre relatos conspirativos y procurando que la gente le facturara a China el daño que debía facturarle a cualquier gobernante por la incapacidad de dar respuestas apropiadas frente a la dimensión del problema. ¿Tú entiendes? Pero ahí está el problema, las réplicas de la vida. China parecía como la responsable y hasta la acusaron de que fue allá en un laboratorio donde se escapó el mal.
Todo eso se dio. Al tiempo que estaban promocionando las ofertas, entre otras, que para transportar la vacuna es un nivel de temperatura que tú no tienes recursos para hacerlo, con una inmensa delicadeza. Es la más cara, esta es la más efectiva, pero la más difícil. Y sin embargo, ahora te han tenido que rendirse a un hecho. China acabó con el virus teniendo la población más grande del mundo. Es decir, en cierta medida, si tú le vas a reconocer alguna experiencia a un país de los que están involucrados en el control del mercado, hay que hacerle un saludo a China, que además no ha explotado el sentido comercial de su propia experiencia. Así es, pero hay dos aristas que también merecen quizá que uno reflexione sobre ellas. Primero, el comportamiento del mercado frente a la demanda de la vacuna, ¿verdad? Ahí viene la especulación, ahí viene la monopolización de los suministros por parte de los centros de poder económico y de los países más ricos, en fin, viene eso. Pero también viene la instrumentalización ahora de la vacuna. Antes lo que se hizo fue que se instrumentalizó la epidemia en términos políticos. Ahora se va a instrumentalizar la vacuna en términos políticos, porque observa, ya Rusia tiene situada vacuna en Venezuela, ahora Rusia... Y en Brasil. Y en Brasil. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la vacuna de los rusos llegará primero a Latinoamérica y en mayor cantidad que la vacuna de los ingleses o que la vacuna o con cualquier otra vacuna fabricada en cualquier otro país. Oye esto. Y nosotros tenemos que... Rechazábamos a China para hacer inversión y ahora vamos a parar a los brazos de China. Entonces, ¿tú viste eso? O sea, el gobierno dominicano rechazaba, por ejemplo, que China hiciera inversión. Excluía zona para invertir. Para invertir. Excluíamos a China. Pero ahora terminamos los brazos de China porque el capitalismo, a cuyo brazo se iba a entregar Luis Abinader, el gobierno del PRM, no le garantiza la vacuna. No, y a propósito, los propios generadores de vacunas no son separables del problema del uso comercial de ellas. Y estoy diciendo este detalle. América Latina y Estados Unidos son la zona de mayor daño actual del virus. Estados Unidos, Brasil y México son las tres naciones que tienen más muertos. Así como quien no quiere la cosa. Sí. Es decir, aquí es que hay más urgencia en América Latina para enfrentar el Pero Estados Unidos no puede dar respuesta en términos de suministro de vacunas a su zona de influencia política y a su zona de control político. A él no le interesa eso. No, ya no. Por eso ustedes verán a los chinos y a los rusos siendo los suministrantes primarios de vacunas para toda la Latinoamérica excluida. Y un detalle, Domingo, importante. Esto muestra la superación de la Guerra Fría. Esto era impensable en el tiempo de la Guerra Fría, que aquí pudiese pensarse en una relación comercial con China o con Rusia, teniendo Estados Unidos como el promotor del otro lado. Sí, Está abierto el mundo, un solo mercado el que hay. Oye, y ahora es la competencia lo que se impone. Pero el ridículo lo estamos haciendo nosotros. Este gobierno está haciendo el ridículo. Oye, situando a China como un apestoso, ahora tiene que darle la boca para que China le venda vacunas, porque no se lo puede, no se lo puede garantizar el poder ante el cual se postró este gobierno. Ya hizo el negocio. Se postró, no se lo puede garantizar. La vacuna china no necesita el tratamiento que le impone a la inglesa. Te la de frente y viene para acá. Y desde ese punto de vista, sobre la mesa, estamos asistiendo a una característica de la época. Es el sentido de la competencia lo que rige su espacio. Ya no hay motivación ideológica o de lealtad. Es dónde está la conveniencia para los países. Y eso es lo bueno que tiene este ejemplo.